tomamos por inmunda la sangre de Cristo, porque estamos volviendo a caer en el pecado o porque estamos volviendo atrás a nuestro pecado. Es decir, nosotros ya no vivimos para sí, ahora somos siervos del Señor. Por lo tanto, debemos llevar una vida en servicio a nuestro Dios. Y eso es por lo que se nos va a juzgar a nosotros. Primero los Corintios capítulo 3, hermanos, por favor. ¿Sí? Primero los Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Y esto es lo que nos habla Pablo acerca de sobre qué edificamos. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Y después nos dice sobre qué debemos edificar. Y esto es para el creyente, hermano, nunca es para el perdido. Aquí está hablando Pablo a creyentes, porque en la carta que menciona, en la salutación dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios, está hablando a creyentes. Dice la Biblia, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, siempre el oro, la plata y las piedras preciosas, en el contexto de la Biblia, hace referencia ya sea a la palabra de Dios, a la comunión con Dios, o a la intimidad íntima con Dios. Y si nosotros edificamos sobre el fundamento que es Cristo, edificamos oro, plata y piedras preciosas, dice que estas obras, las obras que nosotros edifiquemos, serán probadas por el fuego, es decir, serán purificadas. Pero si en realidad, si en vez de oro, plata y piedras preciosas, dice la Biblia, pero si alguno edifica madera, heno o hojarasca, dice la Biblia que también por el fuego será probada. Entonces, cuando nosotros pasamos la madera, el heno y la hojarasca sobre el fuego, ¿qué es lo que queda de eso? Pura ceniza, es decir, no queda obra alguna. Pero si la plata, el oro y las piedras preciosas son pasadas por el fuego, ¿qué es lo que queda de eso? Queda más puro. ¿Qué quiere decir la obediencia a la escritura? Oro, plata y piedras preciosas. Es la obra que uno edifica. Esto es un estudio aparte, pero se puede tipificar en cuanto a servicio. Oro, plata y piedras preciosas. Por ejemplo, ya sea la comunión con Dios, ya sea la lectura de la palabra de Dios, ya sea la ganancia de almas, ya sea el servicio en su obra. Lo más preciado, lo más precioso, el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Qué es lo más preciado? Otra pregunta. Entonces, ¿habrá obras que no estén fundamentadas en esta base, que se vuelven, como dice aquí, madera, heno y hojarasca? Podría ser que sí. Por ejemplo, la obra que uno hace con un propósito diferente. Por ejemplo, pudiera ser que alguien vea a un siervo de Dios o a una persona queriendo servir a Dios, pero por ejemplo, igual yo me puedo ir a testificar y evangelizar, pero lo hago con un propósito diferente. Ya no es para servir a Cristo, sino es para servir a una persona, a mí mismo, o cualquier otra cosa. O por ejemplo, la madre, el heno y la hojarasca podría ser nosotros como cristianos edificando sobre cosas que no son provechosas. Por ejemplo, edificando sobre cosas terrenales, por ejemplo, nuestro trabajo, edificando sobre ociosidades, nuestra vida edificando sobre cosas que no son preciadas delante de Dios, o sobre cosas que no son de provecho. Entonces tendría que ser el juicio de Cristo específicamente en lo espiritual, tendría que ser en cuanto a las obras espirituales. Hay obras espirituales, por ejemplo, el servicio a Dios, ya sea en su templo, o ya sea en casa, o ya sea en cualquier otro lugar, puede ser una obra, obviamente es física, pero es con un propósito espiritual. Es con un propósito espiritual siempre. Entonces, a eso se refiere el juicio del Aquí pues, podría tener también el ejemplo de la parábola de los talentos. Por ejemplo, el que le dio cierta cantidad y cierta cantidad. Y por ejemplo, ya cuando somos cristianos, pues nos lo guardamos y nos quedamos con él. El talento lo enterramos, no era por miedo, pero otros siervos lo multiplicaron. Entonces, eso sería más o menos. Así es. Eso es edificar sobre oro, plata y piedras preciosas. Igual el servicio de corazón, ya sea barriendo, ya sea limpiando una banca, ya sea haciendo cualquier obra, siempre y cuando sea para agradar a nuestro Dios, es un servicio. Estamos edificando sobre plata, oro y piedras preciosas.
Pero si en nuestra vida como cristianos estamos edificando sobre la ociosidad, sobre lo que es vano, estamos edificando o sirviendo o creyendo o suponiendo que servimos a Dios, pero en realidad estamos sirviendo a nuestro vientre, como dice la palabra de Dios, entonces ya es la madera, el heno y la hojarasca, que cuando es pasado por fuego queda nada. Pero cuando servimos a nuestro Dios, edificamos sobre oro, plata y piedras preciosas, dice que queda puro, queda lo más puro. Entonces, aquí el pasaje en 1 Corintios 3 dice, y si permanece la obra del 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y después dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si bien él mismo será salvo, va a seguir siendo salvo, pero recibirá pérdida. ¿Pérdida de qué? ¿De la salvación? No, pérdida de recompensas. El fuego que habla aquí la palabra de Dios es el fuego purificador de Dios. Es por lo que va a ser probado nuestras obras, nuestra vida. Si fuimos creyentes verdaderos, si fuimos creyentes fieles, serviciales a nuestro Dios, seremos probados por el fuego de Dios, que no es un fuego maldecidor o de maldición, sino que es un fuego santo de Dios, por el cual nuestra obra será pasada. Entonces, eso es por lo que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Ese servicio o las obras serán juzgados por nuestra calidad y no por la cantidad. Nuestras obras y nuestros servicios serán juzgadas por nuestra calidad. Es decir, cuando hablamos de calidad, hermanos, estamos hablando de disposición sincera del corazón, de disposición correcta. Es decir, yo puedo hacer muchas obras, muchas, pero si no lo estoy haciendo con el sentido correcto, de nada sirve. Entonces las obras como cristianos, hermanos, sí son contadas delante de Dios. Antes de ser cristianos no, para salvación no, pero ahora como cristianos sí cuentan nuestras obras sinceras delante de Dios en su servicio. Y eso es por lo que Dios nos va a juzgar. Ahí primero a los Corintios, ¿verdad? Dice que el sentido del deber y la obediencia no son más importantes, hermanos, que nuestros sentimientos. Entonces la obra de cada uno de nosotros será pasada por el fuego, y si permaneciere, ese será nuestro galardón, no será nuestra recompensa, será purificado. Entonces, hermanos, nuestro deber y la obediencia a nuestro Dios siempre va a ser más importante que los sentimientos y que las emociones. Si nosotros llevamos a cabo las obras apropiadas, esto nos conduce a nosotros a desarrollar una actitud apropiada y relaciones personales correctas como nuestro resultado natural hacia Dios. Es decir, hermanos, nosotros debemos tener un sentido de obediencia siempre a nuestro Dios, aún más importante que hacer caso a nuestros sentimientos y emociones. Es el caso ahora de muchas congregaciones que se basan en emociones y en sentimientos. Yo comentaba con el hermano y esta semana tuvimos una plática ahí en Facebook con una persona que ponía un video en el cual estaba la batería todo lo que daba y cantando y tocando todos y la congregación vuelta loca, dando vueltas alrededor y cayéndose y maromeando y gritando y un show ahí, no parecía congregación, parecía más bien un circo. Entonces, nuestro deber, hermanos, o nuestro sentido de obediencia debe ser más importante que nuestra emoción y que nuestros sentimientos. ¿Qué tal si hoy yo no me siento, mi emoción está por los suelos y hoy yo me siento triste y me siento débil y por eso no voy a obedecer a mi Dios, por eso no voy a la iglesia, por eso no voy a leer la Biblia, por eso no voy a orar? ¿Por qué? Porque me siento ¿qué? Me siento triste y esa es una emoción pasajera. Y nuestro sentido de obediencia en cuanto a la lectura, en cuanto a la oración, en cuanto al congregarnos, no debe de depender sobre emociones, porque si nos sentimos felices, vamos a ir y vamos a leer con toda la actitud del mundo. Pero si nos sentimos tristes, no lo vamos a hacer. Tiene que ser un sentido de obediencia. Aun cuando nosotros estemos tristes, aun cuando nos sentamos por los suelos, debe ser nuestra obediencia a ese sentido. Son convicciones, ya no son emociones. Cuando nos basamos en emociones, hermanos, estamos edificando sobre madera, heno y hojarasca. Cuando edificamos sobre convicciones, ya es la edificación en oro, piedras preciosas y plata. Esa es la edificación. Cuando nosotros tratamos de edificar sobre, por ejemplo, si yo hoy me siento muy contento por una bendición de Dios y ando compartiendo la palabra de Dios a todo el mundo y leo unos 20 capítulos y oro bastante en el día porque estoy muy contento, pero al día siguiente estoy triste y no lo hago, entonces ya no es una obediencia ni una convicción, sino que ya me estoy basando en una emoción, en algo sin fundamento. Entonces nuestra obediencia y nuestro servicio debe ser basado en la convicción, en la obediencia.
jamás deben influir nuestras emociones y nuestros sentimientos en cuanto al servicio de Dios. Cuando esto empieza a suceder, hermanos, estamos empezando a edificar sobre cosas sin provecho, sobre madera, sobre heno y sobre hojarasca que va a ser quemado y no va a resultar nada de nuestro servicio. Entonces, hermanos, vamos a 1 Tesalonicenses para refutar esto, capítulo 2, versículo 4. Aquí también Pablo habla a los creyentes, y en especial el capítulo 4, él dice, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos no como para agradar a quienes, a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Cuando empezamos a servir para agradar al hombre, hermanos, también estamos edificando sobre madera, heno y hojarasca, porque quien debemos de agradar es a nuestro Dios. Dice aquí la palabra de Dios, Pablo habla a los tesalonicenses, y dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados ¿por quién? Por Dios. Fuimos aprobados por Dios, no por el hombre, sino por Dios, para que se nos confiese el Evangelio. Es decir, el Evangelio se nos ha confiado a nosotros. Debemos de compartirlo porque bien Cristo Jesús pudo haber confiado el Evangelio a los ángeles y serían más eficaces, ¿no es cierto? Serían más eficaces a veces que uno, pero ¿a quién se le confió el Evangelio? A nosotros. Dice, ¿para qué? El Evangelio para que así hablamos no como para agradar a quienes, a los hombres, sino para agradar a Dios. Ese debe de ser nuestro sentir hacia el servicio. Efesios capítulo 6, versículo 6 también, por favor, le dan lectura, Efesios 6, 6. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Efesios 6, 6, 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Hoy en día, hermanos, se ha perdido ese sentido. El hombre ya no quiere agradar a Dios. En las congregaciones, en los púlpitos, se predica lo que al hombre le agrada. Si yo empiezo a predicar lo que la Biblia dice, las personas se van a ofender. Y si empiezo a tener esa actitud, hermanos, ¿cuál va a ser mi galardón delante del Señor? ¿Cuál va a ser mi recompensa? ¿Cuál va a ser en lo que yo me pueda gloriar delante de Dios? Hay que, hermanos, servir a nuestro Dios como quien quiere servir a Dios y no como al hombre. Si yo quiero empezar a agradar al hombre, hermanos, pues estamos edificando sobre lo que no aprovecha. Pero si quiero agradar a mi Dios, ¿qué importa que digan de mí fanático? ¿Y qué importa que digan de mí cualquier cosa? Yo estoy agradando a mi Dios y Dios me está viendo que estoy haciendo lo correcto. Entonces dice la Biblia, no sirviendo al ojo como si quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La persona de ayer, la señora Rosado, me decía, es que yo conozco pastores, dice, que nos hablan muy duro, dice, y nos dicen, usted es una pecadora y se va al infierno, y usted es de lo peor. Y le digo, bueno, es que en realidad no le están diciendo mentiras. Le digo, en realidad eso es lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente hay que ser también respetuosos con las personas. El hecho de que digamos verdades no nos quita los respetuosos, ¿cierto? Entonces, hermanos, hay que compartir lo que es la palabra de Dios. Hay que hacerle ver a las personas, mire, si usted no acepta a Cristo, desgraciadamente usted va a ir al infierno, sin ofenderles. Pero nosotros debemos de servir a nuestro Dios, no al hombre. Igual si yo quiero ir con las personas y solamente solapar de su pecado y dar unas ovalitas, y mire, usted no se preocupe, usted es una buena persona, solamente asista a la iglesia, de sus diezmos y ofrendas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy sirviendo al ojo. Tenemos que servir a nuestro Dios, hermanos, edificar sobre el oro, sobre la plata, sobre las piedras preciosas. Entonces, hermanos, Dios prueba nuestro corazón al entregarnos a una tarea que nosotros debemos de cumplir. Él prueba nuestro corazón. Él también sabe con qué actitud lo estamos haciendo. Él también sabe si lo estoy haciendo con la actitud de agradar al pastor, si lo estoy haciendo con la actitud de agradar a Dios, si estoy haciendo con la actitud de que todos me vean, que yo le echo ganas y que soy muy espiritual. Él lo sabe. Él sabe y prueba nuestro corazón. Nosotros debemos, hermanos, tratar de ser agradadores de Dios. No del ojo ni de nosotros mismos, sino de nuestro Dios. Eso es por lo que Dios nos va a juzgar en el tribunal de Cristo. Por nuestras obras como cristianos. Vamos a Primera de Crónicas, por favor. Procura con diligencia. Procura con diligencia presentar tu Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de Dios
Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a ver algunos indicios que nos da la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios, les acabo de repetir, de que Dios prueba nuestro corazón. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. ¿Ven? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud en mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Dice aquí el autor de las crónicas, que es desconocido, dice que él sabe que Dios prueba los corazones. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, así como le dijo el profeta Samuel, no mires a su parecer, dice, porque yo lo desecho, porque lo que yo miro es el corazón, lo que yo miro es el corazón, no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Jeremías, capítulo 17, Jeremías 17, capítulo 10. Por favor, le dan lectura fuertemente, hermanos, ya que todos estén ahí reunidos. Jeremías 17, capítulo 17, versículo 10. ¿Ya están todos juntos? ¿Qué dice la Biblia? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muy bien, hermanos. No podemos engañar a Dios. No podemos hacer como que servimos a nuestro Dios. No podemos hacer como que somos los más espirituales, como que somos los más servidores de Dios, porque Dios lo ve. Dice que Él escudriña nuestro corazón y aún lo más profundo de nuestro corazón, Él lo escudriña. Entonces, hermanos, nosotros debemos de servir a nuestro Dios con esa actitud de corazón. Y cuidado cuando estemos haciendo, hay que probarnos también nosotros mismos. Señor, ¿estoy haciendo esto para ti? ¿Lo estoy haciendo de corazón? ¿Lo estoy haciendo con la actitud y con el fin correcto? Señor, ¿estoy sirviéndote a ti? ¿No estoy sirviendo a mi pastor? ¿No estoy sirviendo al ojo? Que sea esa nuestra actitud, hermanos, porque Dios prueba los corazones. Obviamente tenemos que servir en compañía a nuestros hermanos, pero no para ellos, sino para nuestro Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios nos va a juzgar en el tribunal de Cristo. Entonces ahora también tenemos que comprender cuáles son las consecuencias negativas de este juicio. Ya vimos por lo que nos va a juzgar. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias si yo llego delante del tribunal de Cristo y no edifiqué sobre nada provechoso? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para mí en dado caso de que yo esté delante de Él y que no tenga nada que ofrecerle y que todas mis obras fueron edificadas sobre lo que es vano? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Cuáles van a ser las consecuencias, hermanos? Como lo veíamos en 1 Corintios capítulo 3, dice la Biblia que el tal sufrirá pérdida. Es posible que nosotros suframos pérdida y seamos no solamente perdedores de esa ganancia, sino que seamos avergonzados delante del Señor. Suponiendo que llego yo y Dios prueba mis obras en su fe, Dios prueba mis obras en su servicio y queda ceniza. Imaginemos, hermanos, que seamos encontrados delante de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, aquel quien derramó su vida por nosotros, y que no tengamos nada que ofrecerle, que estemos desnudos, se podría decir. Sería gran vergüenza hoy en día que de repente toda la gente nos viera desnudos. Imaginemos que Cristo Jesús nos vea así delante de su presencia, desnudos espiritualmente, que seamos pobres espirituales, que no tengamos nada que ofrecerle, mientras que aquella persona trae sus grandes galardones, ¿verdad? Trae sus montones de galardón para darle al Señor, y nosotros no tengamos nada. Será algo terrible, ¿no? Sería algo terrible que nos ofrezcamos delante del Señor. Es como cuando una persona llega a un cumpleaños y no trae un regalo.
Y todos están poniendo ahí sus regalos en la mesa, unos grandotes, bien forraditos y bonitos, y uno pues con las manos atrás, ¿verdad? Se siente un poco de pena. Imaginémonos ahora multiplicado al 100%, pero delante de nuestro Dios. Sería, hermanos, una pérdida y una vergüenza terrible de nosotros ante nuestro Dios. Vamos a 2 Corintios, hermanos, por favor. Donde tuvimos nuestra lectura. Capítulo 5. Vamos a ver el versículo 11. Dice, ¿ya estamos todos ahí? Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo que sea a vuestras conciencias. Pablo dice esto a los corintios, hermanos, que el temor del Señor debería a nosotros motivarnos a servir a nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos motiva? En sí, hermanos, lo que debe motivarnos a nosotros a servir a nuestro Dios no debe ser un motivo egoísta, el cual yo pueda ganar. Es decir, que yo sirva a mi Dios no pensando en lo que pueda ganar, sino por un temor a nuestro Dios. Y no es un temor de miedo, sino es un temor, hermanos, de reverencia, un temor de respeto, un temor yo tengo temor de las cosas de mi Dios, y por lo tanto yo sé que mi comportamiento delante de Dios debe ser el más correcto, por ese temor. No por un temor de miedo, porque ya sabemos que si aceptamos a Cristo no debemos de temer al fuego eterno, sino que sea un temor de reverencia. Eso es lo que debe nosotros motivarnos, y es lo que debería nosotros, que sea como incentivo para el servicio de nuestro Dios, que sea un incentivo, que sea un motivo. El cristiano, hermanos, nunca debe de temer al infierno, porque ya aceptó a Cristo. Lo que debemos de temer es a nuestro Dios, al día de mañana en el cual estemos delante de nuestro Dios, y qué cuenta le vamos a rendir a nuestro Señor. Señor, pues yo no hice nada en la tierra por tu servicio. Yo tomé tu regalo, lo hice mío, lo atesoré, y como dice la parábola de los talentos, lo escondí. Lo escondí porque tuve miedo. Porque ya no hubo un temor, sino que hubo un miedo. Tuve miedo de compartirlo. Tuve miedo de servirte. Tuve miedo, Señor, de lo que diría la gente. Tuve miedo. Y que lleguemos delante de Dios y que digamos, Señor, pues yo solamente te acepté como Salvador, pero no te serví. Sería algo terrible. Sería algo terrible, hermanos. El cristiano no debe de temer por el infierno, pero sí debe de estar en temor delante de Dios. En temor y sirviéndole. Por eso debemos de servirle. Por el temor que le debemos a nuestro Dios. El cristiano debe estar prevenido, hermanos, en relación con el juicio final, no por el infierno, sino por el tribunal de Cristo. Estas cosas se describen en el punto siguiente. Vamos a ver algunos puntos, hermanos. Algunos cristianos serán hallados. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28, y vamos a descubrir cómo serán hallados, o cómo seremos hallados algunos cristianos. Porque no podemos estar exentos, hermanos. 1 de Juan, capítulo 2. Nadie está exento a ser hallado como tal. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. ¿Qué dice la Biblia? Permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La Biblia dice que algunos cristianos serán hallados avergonzados por no estar viviendo para el Señor Jesucristo en su venida, para no estar viviendo para el Señor Jesucristo en su venida. Es decir, cuando Cristo Jesús venga, algunos cristianos, algunos creyentes serán hallados, hermanos, avergonzados. ¿Por qué? Porque no estuvieron sirviendo. Avergonzados. A ver tú, Misael Torres, ¿por qué en toda tu vida no hiciste nada para mí? Yo ya sacrifiqué a mi hijo. Yo ya di mi sangre, pero tú, ¿por qué no hiciste nada? ¿Tú por qué no compartiste a las personas? ¿Tú por qué no te esmeraste? Si yo cargué varios kilómetros una cruz, latigado, y tú no pudiste salir en el sol a compartir a las personas. Algunos cristianos seremos hallados avergonzados. ¿Por qué? Porque no les servimos. ¿Cómo seremos hallados también, hermanos? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15.
seremos hallados, ¿cómo dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 15 de 1 Corintios 3? ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice, hermanos? Si la obra de algunos se quemare, resultará pérdida, y viene el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así como por fuego, algunos cristianos tenemos hallados sufriendo pérdida, porque nuestra obra del Señor no fue eterna, sino que fue temporal. Son obras edificadas sobre madera, sobre heno, sobre hojarasca, sobre cosas que son pasajeras. Seremos hallados, hermanos, avergonzados y sufriendo pérdidas. Pero no solamente eso, sino que también, según los Corintios capítulo 5, versículo 10, dice la Biblia, hermanos, según los Corintios capítulo 5, versículo 10, dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No solamente avergonzados, no solamente sufriendo pérdidas, sino también perdiendo recompensas. Perdiendo la recompensa. Imaginemos, hermanos, que Dios tenga preparado para todos nosotros recompensas y que las estemos perdiendo por no servir a nuestro Dios. Seremos hallados así, hermanos, si no estamos sirviendo a nuestro Dios. Seremos avergonzados, sufriendo pérdidas y perdiendo recompensas. ¿Por qué? Porque hemos vivido también en pecado. En pecado, hermanos. El cristiano debe estarse cuidando constantemente en vivir guardado del pecado. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos. Nosotros pecamos porque somos carne y caemos en pecado. Caemos en pecado día con día, en pensamiento, en hecho, en palabra. Caemos en pecado, hermanos, y es inevitable porque somos carne, tampoco es una justificante. Pero debemos estar diariamente en comunión con Dios, pidiendo nuestro perdón por nuestros pecados. Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname porque hoy me enojé con mi esposa. Perdóname porque hoy se me salió el mal pensamiento. Perdóname porque hoy te ofendí en hecho, te ofendí en palabra. Señor, perdóname, para que nuestra comunión esté siempre limpia con nuestro Dios, esté en conexión con nuestro Dios. Lo que nos separa de la perfecta comunión con Dios es el pecado. Es el pecado, hermano. El cristiano debe de estar siempre pendiente de esa santificación. La santificación en 3 etapas, hermanos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos llamados santos. Ahora debemos de tratar de vivir una vida en santificación, no que seamos perfectos, sino limpiándonos constantemente, hasta que venga Cristo por nosotros. Es cuando vamos a ser santificados completamente. Y ya no tendremos necesidad de pedir perdón a nuestro Dios, porque no habrá pecado en nuestras vidas. Pero hasta ese entonces debemos de mantenernos limpios del pecado. Es como una casa. Uno la limpia y no porque la haya limpiado ya quiere decir que va a permanecer así toda la semana. ¿Verdad? ¿O sí, hermano Maricela? ¿Verdad que no, hermano Imelda? ¿Verdad que no? Y uno tiene que barrerle y trapearle. Así es nuestra persona. Dios ya nos perdonó, somos hallados santos. Pero en nuestras vidas sigue existiendo el pecado, desgraciadamente, por nuestra naturaleza que no se ha ido de nosotros, la cual es la carnal. Entonces, hermanos, algunos seremos avergonzados porque no estamos en comunión con Dios y han vivido una vida de pecado y en lugar de arrepentirse se siguen deleitando en ese pecado. Cuando el pecado ya se convierte en algo práctico en nuestras vidas, algo de todos los días, ya se convierte en una práctica, es cuando nosotros estamos cayendo en algo terrible, que es una práctica del pecado, el cual ya no nos da ningún remordimiento, el cual ya no nos da una necesidad de arrepentirnos, sino que ya lo hacemos día con día. Ya es una práctica. Y cuando venga Cristo Jesús por nosotros y nos encuentre en ese pecado, que no nos hayamos arrepentido, sino que lo estemos practicando, seremos avergonzados. Sufriremos pérdida de recompensas, hermanos. Entonces, esas son las consecuencias negativas. Las consecuencias negativas de haber sido hallados faltos en el tribunal de Cristo. Esas serían las consecuencias negativas. No hay una consecuencia de maldición, pero sí hay una consecuencia de avergonzamiento, sufrimiento de recompensas y pérdida de galardones. Esas serían las consecuencias negativas. Ahora, ¿a quién le gustaría sufrirlas? Yo creo, a mí no. Entonces hay que esmerarnos, hermanos. Las apariencias, hermanos, y suposiciones muchas veces son engañosas. Las apariencias y suposiciones.
Quizás yo esté ahorita predicándoles, pero no en mi vida estoy viviendo una vida ociosa. Imaginemos, hermanos, que en la iglesia nos comportemos como los más espirituales, pero llegando a la casa me quito toda la vestimenta, ¿verdad? Y la dejo colgada en el ropero y ahora sí, ¿verdad? A darle vuelo a la hilacha. Imaginemos, hermanos, las apariencias y suposiciones muchas veces son engañosas. No nos engañemos por las apariencias externas, hermanos, tanto en nuestra propia vida como también en la vida de las demás personas. Muchas veces solamente aparentamos, o las personas aparentan ser siervos del Señor. Y hoy en día se ve mucho y más adelante sirviendo a esas personas que aparentan tener actitud de piedad. Desgraciadamente hay muchas personas así que siguen a esas personas y lo que les está llenando son solamente emociones, son solamente sentimientos. Pero cuando vienen las pruebas grandes, cuando vienen las situaciones adversas, cuando venga aquel gran día, hermanos, en el cual Cristo Jesús venga por nosotros y las apariencias se acaben y las suposiciones caigan, que quede lo que realmente somos. Es ahí cuando se van a preocupar, nos vamos a preocupar. Las apariencias y todo lo externo, hermanos, son solamente apariencias. Debemos de preocuparnos porque nuestra vida sea una vida íntegra, sea una vida verdadera, de santidad delante de nuestro Dios. Porque las apariencias engañan, hermanos. Las apariencias, yo puedo ver una persona muy santa y canta bien bonito y su letra, cómo me llega al corazón y me hace sentir y mueve las fibras más pequeñas de mi corazón y me hace sentir que yo soy santo. Pero solamente me hace sentir, no me asegura o no me da una convicción de lo que está haciendo o su vida la está llevando como él realmente canta. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 15. Lucas 16. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Lo voy a leer fuerte, me siguen con su vista. Dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Cuidado, hermanos, cuando nos empecemos a justificar. Cuidado cuando en nuestras vidas hay una justificación misma. Bueno, es que yo este domingo no me voy a congregar porque su nombre ando muy malo y Dios sabe, Dios me conoce, ¿verdad? O no sé, bueno, yo esta semana no voy a leer porque bueno, Dios, tú me conoces. Y nos empezamos a justificar. Bueno, voy a cometer este pecadito, que al cabo que ya soy santo, ¿verdad? Que al cabo que ya soy salvo, y no voy a ir a la condenación eterna. Bueno, me es lícito, ¿verdad? Andar en pecadito unos 2 o 3 días. O no sé, cualquier cosa, cuando nos empezamos a justificar, son ejemplos únicamente. Cuando nos empezamos a justificar, hermanos, cuidado cuando empieza a haber una justificación propia de nosotros, a nosotros mismos, o que empezamos a justificar a líderes religiosos. Bueno, no sé, cualquier cosa, hermanos, cualquier situación. Dice la palabra de Dios que nosotros somos nosotros mismos los que nos justificamos, y lo que es sublime ante los hombres es abominación delante de Dios. Cuando empezamos a ver, hermanos, que al hombre se le empieza a dar alabanza, que al hombre se le empieza a dar honra y gloria, cuando empezamos a seguir a un hombre, cuando empezamos a ver que a aquel hombre se le está tomando el lugar de Dios, se le está empezando a adorar, se le está empezando a seguir, y se cree que ese hombre es santo. Cuidado porque estamos justificando al hombre, estamos justificándonos a nosotros mismos y estamos cayendo en gran error, hermanos. Segundo de los Corintios, capítulo 1, por favor, me dan lectura, capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, segundo de los Corintios. Primero los Corintios, capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice? Sino que la herencia del mundo escogió Dios para gozar
está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Las apariencias, hermano, hablando de las apariencias, que son engañosas. Algunos aparentan ser muy santos y son engañosas las apariencias. Otros, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, que Dios escoge al novilla en el menospreciado del mundo. Después dice 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No sabemos cuáles son las verdaderas apariencias. No sabemos, hermanos, quién realmente es mi hermano, pero sí podemos saber quién realmente somos nosotros. Debemos, hermanos, tratar de hacer un lado las apariencias en nuestras vidas. No queramos aparentar, tenemos que vivir una vida verdadera. Empezar a vivir lo que creemos y lo que practicamos y lo que demostramos, que sea íntegro, que sea cierto delante de Dios. Que no nos dejemos guiar por las apariencias, ya sea de las personas ajenas o de nosotros mismos, hermanos. Asegurémonos, hermanos, de invertir en recompensas celestiales en lugar de las terrenales. Los verdaderos siervos del Señor serán revelados en el tribunal de Cristo. Aquí en la tierra podemos decir, bueno, aquel cantante, aquel pastor, aquella iglesia realmente es un siervo de Dios. Pero hasta que estemos en el tribunal de Cristo, vamos a conocer a los verdaderos siervos de Dios. Aquel hermano, yo veo cómo sirve y cómo agrada, ¿verdad? Se anota para muchas obras, ¿verdad? Da mucho dinero y apoya y es el primero en levantarse y esto y lo otro. Pero en el tribunal de Cristo conoceremos quiénes son realmente los siervos del Señor. Entonces asegurémonos en invertir en cosas espirituales más que en las terrenales. Quiero compartirles, hermanos, algunas recompensas. Ya las había compartido alguna vez cuando no se congregaban muchas personas en la misión, pero quiero compartirles algunas recompensas, algunas coronas que recibí en la misión. Y con eso terminamos. Las recompensas que pueden obtenerse en el tribunal de Cristo pueden verse al estudio, hermanos, de la Biblia. Podemos mencionar por lo menos 5 coronas que se encuentran en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces vayamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Y ayer hablábamos, el hermano Víctor y yo, de este tema cuando veníamos en el carro, de camino. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. ¿Ya estamos todos ahí, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? 2 Timoteo 4, 8. Entonces, ¿qué corona es esta, hermanos? La de justicia, dice Pablo, por lo cual me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor. ¿Quién es el Señor? Juez justo, quien juzgará en el tribunal de Cristo, juez justo, que juzgará con justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que, ¿qué? Los que aman su venida. Los que aman su venida. Y el amar su venida, hermanos, no quiere decir que yo me siente a amarla. Señor, yo amo tu venida y cuánto te amo y te amo, quiero que vengas. A todos los que aman su venida, hermanos, cuando una persona se dice que ama su venida es porque está esperando con ansias, amando la venida de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Pero no solamente debemos hacerlo con nuestra boca, sino también trabajar porque venga Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan de Cristo. Si yo quiero que Cristo Jesús venga, hermanos, debo de compartir que la palabra de Dios, el mensaje de Cristo Jesús, crucificado y resucitado, quien es Dios y quien me puede dar vida eterna. A todos los que aman su venida debemos trabajar porque las personas conozcan de Cristo Jesús. Esa es la corona que el Señor va a dar no solamente a Pablo, dice aquí, sino a todos los que aman su venida, a los que oran y piden por la venida del Señor. Señor, yo estoy esperando tu venida, como dice ahí, como concluye Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 22-20, dice, ven Señor Jesús. Cuando decía, oh sí Señor Jesús, ven pronto. Y Pablo se contaba entre los que iban a estar vivos cuando Cristo Jesús viniera. Él estaba amando su venida. Nuestro mayor deseo como cristianos, hermanos, debe de ser el estar con Cristo Jesús. Imaginemos el estar con Cristo Jesús. Va a ser un momento de nuestras vidas en el cual ya no va a haber temor, ya no va a haber necesidad, ya no va a haber dolor. Va a haber una gloria inefable, como dice Pablo. Escuché palabras inefables que no alcanzaba a comprender. Ese debe ser nuestro mayor deseo en la vida, el estar ya con Cristo, amar su venida. ¿Nos hemos puesto a amar su venida? Tenemos que amar su venida.
Dice la Biblia que Dios dará esa corona de justicia a todo aquel que ama la venida de Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, no amaremos su venida a menos que, al igual que Pablo, nosotros hayamos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera y que hemos guardado la fe. Si nosotros no hemos guardado la fe, no hemos peleado la buena batalla, no podemos decir que amamos la venida del Señor. Pablo decía, he acabado mi carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo cual me está guardada ¿qué? La corona de justicia a todos los que aman su venida. ¿Cuál no nos gustaría ganar esa corona? La coronita de justicia. ¿De qué color será? No sé. Pero dice la Biblia que existe algo que se llama corona. A lo mejor no es como nosotros la conocemos, no lo sabemos, a lo mejor no es una corona, a lo mejor es algo mejor. Entonces esa es una corona. Apocalipsis 2.10 se encuentra otra ahí también, hermanos. Apocalipsis 2.10. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Apocalipsis 2.10. No temas en nada lo que va a padecer, que aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida, la cual es dada a quienes? A los mártires, a los que padecen, a los mártires. Por eso es que aquí dice Pablo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida que es para los mártires. Los mártires. También en Santiago capítulo 1, versículo 12 también nos habla acerca de esta corona. Santiago capítulo 1, versículo 12. La corona de los mártires, la corona de la vida. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, hermanos, que Dios da a los mártires, no solamente a aquellos que mueren por el nombre de Cristo, sino a aquellos que también sufren por el nombre de Cristo. Aquellos que son vituperados por el nombre de Cristo, aquellos que sufren persecución por el nombre de Cristo, aquellos que soportan la tentación por el nombre de Cristo, la corona de la vida para los mártires, para los que sufren, para los que son vituperados, para los que son perseguidos por el nombre de Cristo. ¿Estamos sufriendo por el nombre de Cristo? ¿Estoy sufriendo por su nombre? Porque sepan que yo soy cristiano. Debemos de sufrir, hermanos, debemos ser mártires también por el nombre de Cristo. Esta es la misma corona de los mártires, porque la forma de vencer la tentación es muriendo a nosotros mismos. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, morimos a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, morimos a nuestro cuerpo carnal y recibimos la corona de los mártires, los que morimos a nosotros mismos. ¿Sí queda entendido? ¿Sí? No solamente es de los mártires que mueren literalmente, sino aquellos que soportan la tentación, que mueren a sus concupiscencias y deseos y siguen a Cristo Jesús, siguen la voluntad de Dios. Esa es la corona de los mártires que también puede ser alcanzada por nosotros. Hermanos, ¿cuánto nos gustaría alcanzar esta corona? A mí me gustaría. Imaginemos, ¿no? Que el Señor nos dé este galardón. Otra corona, hermanos, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios 9, 25. ¿Qué dice la Biblia? Los que escuchan de todos se atienden ellos a la verdad para recibir la corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Es la corona qué, hermanos? Incorruptible. La corona incorruptible, dada a aquellos con sobriedad o con moderación, que no se corrompen. Aquí el contexto, hermanos, de 1 Corintios 9, 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, estamos luchando en el mundo con sobriedad y con moderación. Aquel que lucha de todo se abstiene, pero ellos para recibir algo que es corruptible, algo que es pasajero, que no es para siempre. Pero nosotros, hermanos, para una corona incorruptible. ¿Cuántos no hemos sufrido, bueno, y tú por qué no tomas? ¿Y tú por qué no bailas, verdad? ¿Y tú por qué no dices maldad?
maldiciones. ¿De qué te abstienes? ¿Por qué te abstienes? ¿Con causa de qué? Con causa de ser incorruptibles para quién? Para el Señor. El contexto de 1 Corintios capítulo 9, versículos 18 a 27, trata sobre la sobriedad y la moderación en todas las cosas físicas, espirituales y mentales para hacer un testimonio bueno y agradable a otros. La corona incorruptible. Esto, hermanos, se equilibra al recordar que algunos sufren enfermedades con el propósito de glorificar a Dios. Pablo también es un gran ejemplo, ¿verdad? De que él trató de vivir una vida así, una vida con sobriedad, una vida con moderación, que sufrió por muchos latigazos y muchas persecuciones con el propósito de glorificar el nombre de nuestro Dios. La corona incorruptible, esta es la tercera corona, hermanos. Vamos a ver otra corona que está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Cuente, por favor. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O la obra de nuestro bien? ¿No es vosotros de la redención de Jesucristo en su venida? Dice, porque el Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Hablando Pablo a quienes, a los tesalonicenses, dice, ¿no lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Y por qué decía que eran ellos, la iglesia de los tesalonicenses para Pablo? ¿Por qué decía que ellos eran lo que él se podía gloriar, que eran su corona? ¿Por qué lo decía? Porque Pablo, hermanos, había fundado o había ganado gran parte de la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, hermanos, esta corona es la corona de gozo, como lo dice aquí, la corona o corona de que me gloríe, es la corona de gozo y es dada para aquellos que ganan almas para el Señor. La corona de gozo, Filipenses 4:1, más atrás, dice la Biblia, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La corona de Pablo, hermanos, la corona de gozo, es por todas las almas que él había convertido a nuestros